Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Doctora Pilar, muy buenas tardes. Doctora Reina. Doctora Cielo Arteaga. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien a pesar de lo que está sucediendo, ¿no? La verdad que es muy triste la situación en la que estamos pasando. No podemos ser indiferentes a lo sucedido de nuestra linda patria Bolivia. Nuestros hermanos bolivianos están perdiendo la vida. Pero alguien dice la vida continúa, ¿no? Un día domingo, 3 de la tarde, vamos a hacer una recopilación, tal como se acordó el día de ayer. Preguntas y sería bueno que le hiciésemos para que así, bueno, estemos preparados para el primer parcial. Doctor Felipe Villa, muy buenas tardes. Tenga usted. Buenas tardes, doctora. Me gusta siempre reflexionar, hoy domingo sobre todo, que nos acercamos más a la iglesia, a Dios, el del poder entregar nuestras vidas pues, a nuestros hijos y que nada toque nuestra morada, ¿no? Algo que una persona amiga me decía, y le digo, hablábamos con él hoy en la mañana, y le pedí permiso por las palabras que me dijo. Las voy a repetir, le dije. Y me dice un colega así. Cuando no hay empleo, cuando los sueldos no alcanzan para subsistir, cuando no hay que trabajar, la familia sufre una profunda crisis. ¿Quién puede tener la tranquilidad suficiente para enfrentar serenamente lo inevitable, problema de la convivencia en común o la difícil? Tarea de educar a nuestros hijos a través de esta crisis económica, arañando centavo a centavo día a día. Y es más, hay alguien que está ingresando. Ya está. El estrés que puede afectarnos ahora a los adultos, los niños los absorben como una esponjita. En su corto lenguaje que tienen, no captan la forma de poder decir qué nos pasa como nosotros le decimos a ellos, ¿cierto? Entonces es importante que esta angustia, esta tensión en la que estamos viviendo, tratar de hablarle con un lenguaje claro, un lenguaje que ellos puedan entender qué es lo que nos está ocurriendo justamente ahora en este siglo y este año 2020, que les tocó a ellos tan pequeñitos. Bueno, a mí personalmente ya adulta, mis hijas ya jóvenes, pero hay muchas familias que tienen hijos chiquititos. Vamos a arrancar porque el tiempo se pasa, 03:04. Estamos hablando sobre el derecho de la familia, con el Código de Familia en su artículo 1, especifica bien claro que es el conjunto de normas que regulan las relaciones familiares.
Podemos también que son los miembros de la familia que gozan de un trato jurídico igualitario en la regulación, dice, entre relaciones conyugales y de afiliación. Ahora, con el tiempo que vamos a tener de pasarla a las unidades, vamos a llegar a entender y comprender todo lo que estábamos pasando sobre las unidades. Cuando me decía la doctora Pilar, las unidades, específicamente dónde se encuentra y cuáles eran la temaria que íbamos a pasar. Es importantísimo, sobre todo de la familia, que indica que hay un lazo entre sí, es la importancia. La naturaleza jurídica, dice, de la familia se discute si es una persona jurídica. No es, pongan mucha atención, no es sujeta de derecho, no es sujeto de derecho. Simplemente representa una plurinacionalidad de personas. ¿La familia será una sociedad? Una gran pregunta. En caso de aceptarse esta hipótesis, tendría solo un valor ético-social, más que jurídico y económico. Fuente de la familia. No la veo a la doctora Laura, ¿no está presente? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Laura? Qué gusto. Buenas tardes. ¿Me puede ayudar sobre la fuente de la familia? Sí, claro que sí, doctora. ¿Cuál sería? Fuentes: el matrimonio, las uniones libres, la filiación y la adopción. Fuente de familia. Funciones de la familia. ¿Cuáles serían, doctorita Laura? Sería, han variado con el tiempo y el tipo de sociedad. Actualmente las funciones que conserva la familia son: biológica, que consiste en la perpetuación de la especie, y la social, que es caracterizada por la formación o socialización de los individuos, así como por la orientación de la vida moral y afectiva. Entonces, tenemos dos formas de especificar fuente de la familia. La fuente, sabemos, es una fuente que fluye agua, ¿no? Una fuente de una piedra que sale de un río que baja por las montañas, una fuente de agua, decimos, ¿no? Es un montoncito de tierra, de piedra, pero por ahí pasa el agua y decimos es una fuente de agua. Sí. Específicamente, estas son las nombradas: el matrimonio, la unión libre, la filiación y la adopción. Me gustaría que se tomaran el tiempito, queridos colegas, de hagan apunte, ¿sí? Por favor. Sí, y luego en la segunda que tengamos el tiempo, lo vamos a englosar y entre ustedes vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Está bien? La importancia de la familia, doctor Villa. Una de las importancias de la familia, dos, por lo menos dos, porque ya hemos pasado estas clases. Dos. Las que usted vea necesarias. ¿Las tiene? ¿Las tienes ahí? Porque no, doctora. ¿No lo tiene? Ya. A ver, dice, ¿la doctora Pilar lo tiene? Disculpe, ¿de cuál me dice? De la importancia de la familia. ¿Se la considera como el núcleo o célula básica de la sociedad? Una, la otra, doctora. Que el matrimonio, la familia y la maternidad están protegidos por el Estado. Exactamente. ¿Y qué dice nuestra Constitución Política del Estado? El Código de Familia indica. La Constitución Política del Estado y el Código de Familia indica que el matrimonio, la familia y la maternidad están protegidos por el Estado. Por el Estado. Entonces, ¿qué importancia tiene nuestra familia? La Constitución Política del Estado claramente establece, fundamentalmente dice,
la sociedad, el Estado. La familia es un resguardo y está sobre todo en el orden jurídico. Y es como indicaba, las declaraciones universales de los derechos humanos claramente dice en su artículo 16, la familia es la célula social por excelencia y tiene derecho a ser protegido por el Estado. El Estado somos todos. El parentesco. Clase de parentesco. Doctor Villa no lo tiene, ¿no? ¿No está? Sí, doctora, se lo leo. Por ejemplo, yo le hago la pregunta, doctor Villa, ¿cuántas clases de parentesco tiene el Código de Familia? 4. 2 de ellas. Indíqueme, por favor. De consanguinidad, civil o adoptivo. Consanguinidad, que se refiere al vínculo entre persona que desciende de otra. O sea, Sí. el padre con el hijo, ¿no? Claramente dice el artículo 8 del Código de Familia. Y si lo tenemos a mano, podemos leerlo también. El otro de afinidad, o sea, la relación cónyuge con los parientes del adoptado. A ver. Sí. Artículo 8. Acostumbrémonos siempre a manejar, igual que la Biblia. Parentesco de consanguinidad. El parentesco de consanguinidad es la relación entre personas que descienden la una de la otra que procede de un ascendiente o tronco común. El artículo 9, grado de parentesco. La proximidad de parentesco se establece por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado y el orden seguido de los grados formal de la línea. ¿Ya? El artículo 10 indica la línea de parentesco, hay línea directa y la transversal o colateral. ¿Se acuerdan que estábamos hablando acerca de eso? ¿Quiénes no se pueden y no se deberían? Unión libre de hecho o de derecho. La línea directa se divide en descendiente y ascendiente. La primera es la que liga el tronco con las personas que descienden de él. En esto sería el papá, luego la mamá. Ese es el tronco. Y la segunda, la que liga a una persona con aquella de quienes desciende. La línea directa puede ser también paterna o materna, según se determine el parentesco por parte del padre o de la madre. La línea transversal o colateral es la que vincula a personas que no descienden la una de las otras, pero que tienen un tronco común. ¿Cuáles serían? Nuestros tíos, ¿quiénes más? Primo, las colaterales, ¿no ves? Esta es la línea de la principal. El tronco está en el centro, ¿sí? Poco a poco ya vamos engranando, ¿no, doctor Villa? Ya estamos con más tiempito ahora, ¿no? Doctora. Cuidado con los 50 jóvenes que agarraron ayer en un lugar, en un espacio, ¿no? Que está prohibido. El cómputo del parentesco. Yo sé que es demasiado y es relevante en el momento de la asistencia familiar, sobre todo cuando hay los bienes de la disolución de divorcio, los bienes de separación de bienes. La línea directa y línea colateral es lo que estábamos hablando y eso se encuentra en el artículo 10, página C del Código de la Familia. Cuando estábamos hablando del Código Niño-Adolescente, ya establecíamos que el interés superior de una niña, un niño y un adolescente, en su artículo 7, si alguien lo tiene a la mano, pues bien, les voy a leer solo un párrafo. Artículo 12, dentro de los principios, páginas 23 del Código de la 548. Dice, por lo cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño, adolescente en el goce de sus derechos y garantía para determinar el interés superior de la niña, niño y adolescente en una situación concreta. Se debe apreciar su opinión. Y hemos indicado que su opinión es a partir de los 9 años de edad.
¿sí? La madre o el padre, guardador o guardador, tutor o tutora, la necesidad del equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes, su condición específica como persona en desarrollo, la necesidad del equilibrio en sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas. No nos olvidemos, queridos colegas, que el Código de Familia también está aceptado el Código de la Niña, Niño, Adolescente. Este código que tengo yo aquí en la mano y lo tiene la doctora Pilar Domínguez, ¿ya? Pero luego, con el transcurso de los años, fue necesario, ¿ya?, la creación del nuevo Código Niña, Niño, Adolescente, la 548. Entonces hemos ido evolucionando por la necesidad misma de la protección a nuestros niños. Hablábamos sobre las garantías en el artículo 8. ¿Por qué estoy hablando y estoy fusionando el Código de Familia? Porque estoy tratando, queridos colegas, que fundamentalmente, jurídicamente, cuál es la razón de la familia dentro de la sociedad. Está compuesta por el padre, la madre, pero ¿qué de nuestros hijos? Empecé la clase señalando qué pasa con nuestros hijos, qué está ocurriendo cuando papá, mamá no tienen trabajo, la economía se quebrantó en todo Bolivia mundialmente por causa de una pandemia, de una enfermedad, el COVID-19. ¿Cómo están lidiando nuestros hijos, nuestros espacios? Si no están yendo por lo menos en las unidades educativas a través del lenguaje corporal o de lo que vayan a los niños a establecer alguna mala conducta, alguna palabra con algún profesor o director de la unidad educativa que está siendo golpeado, flagelado, abusado, violentado sexualmente. Ahora están todos en casita. ¿Qué está pasando con esos niños? ¿Qué pasó con el niño de Cochabamba? Ese niño de tan solo 8 años de edad que estaba siendo golpeado reiteradas veces por su propia progenitora. ¿Qué de esos otros 2 niños? ¿Qué es de otros niños que no sabemos? Que no se da a la luz, que desconocemos. ¿Qué está pasando con nosotros los padres? Si estamos reiterando que la familia es fundamental, quien debe garantizar, dice, las declaraciones universales, la ONG, bueno, pongámosle el convenio de Dopará, Declaraciones Universales de Derechos Humanos, el artículo 16 claramente dice, la protección para la familia es el Estado tiene que proteger a la familia. Pero ¿qué pasa? Las familias somos individuales. ¿Cómo solicitamos la garantía para estos niños cuando han sido violentados físicamente, sexualmente y psicológicamente? El artículo 8 del Código de la 548 dice, la niña, niño y adolescente, como sujeto de derecho, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código y las leyes. Y es más, es obligación primordial del Estado en todos sus niveles garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niña, niño, adolescente, cuyo objeto, señor juez, le diría yo en una audiencia cautelar. El presente objeto de este código es reconocer, desarrollar, regular el ejercicio pleno de los derechos de la niña, niño, adolescente, cuya finalidad, señor juez, en su artículo 2 dice, el ejercicio pleno, efectivo de sus derechos para su desarrollo integral, exigir cumplimiento de sus deberes. Y al amparo del artículo 28 de nuestra Constitución Política del Estado, dice que mi petición de forma escrita, oral, debe ser aceptada. He dicho, señor juez, en una audiencia cautelar. Bueno, continuando. ¿Quiénes más están presentes? Por favor, doctora Pilar, ¿nos acompaña con su café usted? Como siempre, ¿no? No, tengo sueño. No me tenga sueño. Mire esta unidad de la asistencia familiar. Mire este lenguaje de este niño, esta criatura. Usted va a ir por el derecho de este niño.
usted es la persona que somos, la persona, la voz de estos niños que tienen la voz silenciada y muchas veces coartada por el miedo y el temor. ¿Y qué ocurre con la asistencia familiar? Es para quien dice la ley, el Código de Familia, para quien lo necesita. Y hay muchos problemas entre parejas, y esos problemas muchas veces las mamás, la mayoría de las veces llevamos a la casa esta situación, y son nuestros niños los que sufren. ¿Ves? A pedirle a tu padre, no me da la asistencia familiar, los mandamos a nuestros niños. Bueno, la asistencia familiar en este Código de Familia, claramente, doctora Pilar, a ver, para que no se me duerma, la negrilla, dice, es la cantidad de dinero. Es la cantidad de dinero o especie que los padres o tutores u otros parientes obligados por ley deben pasar a sus hijos o personas con derecho a recibirlo. Eso, sería bueno puntuarlo. El artículo 14 también específicamente dice en el Código de Familia, la asistencia familiar comprende alimentación, vestimenta, habitación, asistencia médica, y si el menor es beneficiario, también los gastos de educación y lo necesario para obtener la profesión o oficio. No nos olvidemos. Hay papás que dicen, no, yo te doy los 420 bolivianos, los 360 bolivianos, los 510 bolivianos y ya vos vétela. Se enferma el niño, factura a la madre, le lleva al padre 50-50. El niño es menor de edad, un tarro de leche grande, y les aseguro que sí, el juez de la niña lo va a indicar. En lo que hemos hecho la defensa de nuestros niños. Luego dice dos ropitas al mes, porque el niño va en crecimiento, y pañales grandes para que no le falte a los niños. ¿Sí? Cuando hablamos sobre las características de la asistencia familiar, muy importante, queridos colegas, dos de las que tenemos ahí mientras repasamos. ¿Quién se apunta para leerlo? Las características son irrenunciables, intransferibles, incompensables, inembargables. O sea que no se discute. No hay cómo. Ahora, por dinero, sí. Y por especie, también. Más adelante lo vamos a aclarar eso. Pero por dinero, a través de una apertura de cuenta de ahorro por asistencia familiar en cualquier unidad bancaria, el Banco de la Unión no cobra, es gratuito, pero los demás bancos tienen un escalafón de cobranza, pero es lo mínimo. Así que la mamá va con su carnet de identidad y dice apertura de cuenta de ahorro por asistencia familiar, a nombre de la mamá, con la fotocopia de la mamá. Con ese recibo, ya el papá, con el número de la cuenta, puede hacer el depósito, porque judicialmente el juez de la institución de la familia le ha indicado, o bien de corazón el papá dice, yo voy a dar a mi hijo. Entonces la mamá tiene que tener todos sus recibos, ¿sí? Entonces, ahí yo indicaba que agregándolo, que es un derecho personalísimo que solo compete al beneficiario, el beneficiario vendrían a ser nuestros hijos. Pasando a la siguiente, que ahí está, de forma, ¿de qué clase de forma la podemos indicar? Ojo con ello, en dinero, doctor Villa, artículo 22, ¿lo tiene usted su código a mano? Sí, doctora. El Código de Familia, ¿no? Sí. Artículo 22. Cumplimiento de la obligación de asistencia. El juez puede autorizar, a proposición de partes, un modo subsidiario de suministrar la asistencia, distinto al pago de la pensión o asignación fijada, si concurren motivos particulares que lo justifiquen. Igualmente, puede autorizar al obligado a que reciba en su casa al beneficiario, salvo razones graves que hagan inconveniente la medida. Eso. Claro, no hay cómo, no hay la manera de cómo yo me voy a deducir de no darle la prestación de la asistencia en dinero. Ahora, ¿qué nos habla en especie? El artículo 23.
Dice, modo de subsidiario de suministrar la asistencia. El juez puede autorizar a la proposición por parte de un modo subsidiario de suministrar la asistencia, distinto al pago de pensión o asignación fijada, si concurriesen motivos particulares que lo justifiquen. Igualmente, dice, puede autorizar al obligado a que reciba en su casa al beneficiario, salvo razones graves que hagan inconveniente la medida. Ahí estamos hablando sobre el régimen de visita. ¿Sí? Ah, no, yo te estoy dando, claro, la asistencia familiar, pero ¿cuándo lo voy a ver a mi hijo? Y las mamás a veces están un poco molestas, enojadas por situaciones diferentes que haya ocurrido, bueno, en el hogar, pero es el juez quien va a indicar, ¿sí? Ya sea llevarlo un día, pero todo dependiente de la edad del menor de edad. Viernes, luego retornar el de 6 de la tarde y retornar los domingos 6 de la tarde. Muchas veces son muy tan pequeñitos que están todavía tomando la mamila, ya, y se debe tener extremo medido para un niño de 6, 7 meses, un niño de 3 meses. Entonces, el juez dirá que el señor, dice, aquí está mencionando el artículo 23, vaya a la casa del beneficiario y esté una hora que el juez va a indicar que esté con el niño. ¿Sí? Ahora, pasando a la siguiente lámina, alcance de la asistencia familiar. Esta me agrada mucho y me encanta, doctora Pilar, a usted que está compenetrada y que le ha estado en las preguntas que estamos haciendo, usted me anda la mención sobre los niños. ¿Cuáles serían el alcance de la asistencia familiar? La alimentación. Es que solamente te tengo que dar lo de que me dio la asistencia familiar el señor juez, va a decir el papá. No, la alimentación, habitación, vestido, atención médica, seguridad, educación. Porque esos son los derechos que no deben ser vulnerados. De ahí estamos hablando de la ley 548. Nos vamos a referir a la ley 548. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley 548? El artículo 35, el derecho a la familia. Cuando estamos hablando de derechos de mantener relaciones por la separación de nuestro papá, los niños no pueden estar sufriendo una situación tal en la que estén a grito el papá y la mamá. Tienen que tener relaciones personales, dice. Pero también ambos tienen que dar el sustento. El artículo 41 del Código de Familia, si pueden apuntarlo, indica que son obligaciones comunes, iguales. O sea que el Código de Familia indica lo que está y lo que tenemos en la 548, niño, adolescente. Brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto. Y participar y apoyar en la implementación, dice, de las políticas del Estado para garantizar el ejercicio pleno de la niña, adolescente. ¿Sí? Pasamos, requisitos, condiciones para que proceda a la asistencia familiar. Bueno, apuntar sobre el vínculo de parentesco y las posibilidades de proporcionarse la asistencia. ¿Sí? Es un poquito extenso, lo hemos desglosado en la anteriores clase, son requisitos obvios, dice de la obligación que exista un vínculo de parentesco entre sí, el que lo solicite y quien vaya a solicitarlo. Nos queda poco tiempo, trámite para la fijación a través de audiencia preliminar que está en el artículo 63, pero el trámite lo vamos a hacer a través de la asistencia familiar entre el juez de instructor de familia o de instrucción que está en el artículo 428 y que me gustaría que lo apuntase, ¿sí? Las audiencias complementarias están en el artículo 66, que pueden señalar, dice audiencia complementaria, que no se suspenderá por ningún motivo en la que se acabase. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una audiencia por una demanda, solicitada audiencia por una demanda principal,
y admite el juez la demanda, ahí solicita que se notifique al papá y a la mamá. ¿Sí? En caso que no, que incurriera uno de los padres, entonces se vuelve nuevamente a solicitar audiencia, y es la audiencia complementaria, y es ahí la que el señor juez va a dictar una resolución, ¿sí? Contestada la demanda, tiene un plazo de 5 días, dice, para contestar la demanda. Trámite para la fijación. Cuando estamos hablando sobre los mitos y la asistencia familiar, era por si la mujer se va de casa, pierde la asistencia familiar. ¿Se acuerdan, queridos colegas? No es cierto, porque el abandono del hogar no es delito, sino que, dice, sería causal de divorcio. Que se piden pensión le quitarán al hijo, eso lo escuchamos, ¿no ves? Esa creencia no es más que un resabio de ideas patriarcales que deben más que darle lugar al varón, porque así se dice. Si la pareja se reconcilia, ya no hay asistencia. ¿Qué decimos? Ello solo puede ocurrir en demanda de divorcio. Ahora, teníamos la elaboración de la demanda. ¿Se ve clarito? Tenemos el señor juez instructor de la familia de turno, demanda de asistencia familiar, otro sí su contenido. Ya, este es un esqueleto de una demanda de asistencia familiar. Cuando ya no dé respuesta y tengamos el NURET, el expediente y el nombre del juez o de la jueza, y ahí ya tenemos que interponer y escribirlo, ¿no ve? Elaborarlo de esa manera. Pero ahora, cuando es una demanda principal, la tenemos que elaborar de esta forma. La señora Mariné da todos sus generales, ciudad, profesión, certificado, adjunta del niño boliviano, por motivo de mayor nos encontramos separados con su padre, quien en necesidad de alimentación, ropa, educación y vivienda, ahí está nombrando, mire. Más aún, nuestros hijos estén estudiando y no puedan procurar los medios propios de subsistencia, a razón de que el obligado es un próspero hombre de negocio en la ciudad y tiene buenos ingresos económicos. ¿No? Es la elaboración del abogado litigante. Por lo expuesto y apoyo de los artículos, ahí es lo que nosotros ya manifestamos. ¿Qué artículo de la demanda de la asistencia familiar? ¿Sí? En el otro sí, para citación y notificación, no se vayan a olvidar, del demandado que vive en la ciudad, tanto, otro sí acompañado por pruebas literales, certificado de nacimiento, que se arrima a la causa del acuerdo al artículo del Código de Familia, de procedimiento civil, perdón. Otro sí, señalo domicilio para conocer resolución y diligencia. Y el otro sí, 4, no se olviden, querido colega, honorarios según aranceles, ¿sí? Será justicia, la elaboración de la demanda. El artículo 51, cuando hablábamos sobre la ley 548, es la que por decisión judicial con carácter temporal o permanente acoja a su seno a la niña y niño adolescente, obligando, dice, cuando los mismos no hay los deberes de los padres o de las madres. Importantísimo eso, ¿ya? Para subrayarlo, ¿está bien? Cuando estamos hablando sobre la 548, ¿ya? El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, ¿sí? En situación extrema de urgencia o necesidad en favor de una niña, niño, adolescente, cuando no existan otros medios para la protección inmediata de sus derechos, garantías vulnerados o amenazados. El día de ayer estábamos justamente hablando sobre ello, de los niños que son violentados, golpeados, ¿sí? O los niños que de alguna forma se han salido de la casita y se encuentran en situación de calle. Obligación de comunicar el acogimiento. Doctora Laurita, si me puede ayudar, por favor, el artículo 54 de la 548. Ya, doctora, ahorita. Página 39. 54 me dijo, ¿no? Sí.
Ya. Artículo 54. Obligación de comunicar el acogimiento circunstancial. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias dentro de las 24 horas siguientes del momento del acogimiento. Qué importante, queridos colegas, y voy a volver a repetir sobre lo mismo. El núcleo familiar, para no llegar a esta situación de que nuestros niños estén viviendo un momento circunstancial, temporal, en una casa de acogida. O, caso contrario, la TC o la trabajadora social tendría que encontrar una familia ampliada del entorno de la línea colateral de consanguinidad, ya sea un tío, un primo, una abuela, un abuelo paterno o materno, antes de ir a un centro de acogida. Por eso que vuelvo a recalcar la importancia de cuidar esa familia, ese hogar, antes que nos vayamos por el tiempo determinado. Prohibición de lucro. Es tan delicado este tema que lo menciono. Dice, cualquier forma de lucro deriva de la integración en familia, sustitutas o en centro de acogimiento estarán sujetas a las sanciones establecidas de acuerdo a la ley. Si no se lucra con nuestros niños no se venden, nuestros niños no se compran, nuestros niños no se dan, ¿sí? El bien jurídico protegido de nuestros niños es la sociedad, dice que debe de garantizar, y el Estado, tal como lo establece el artículo 8, en su inciso 1 y 2, ¿sí? Cuando seguimos hablando de la 548, mencionábamos la guardia, estamos continuando con el código de la 548, pero también el código de familia habla sobre la guarda, pero más específicamente nos está hablando de la 548 sobre la guarda, ¿sí? O sea, entra más contexto, más figura, más trabajo. El código de familia lo nombra, pero la 548 de forma específica, concreta, lo establece, ¿ya? Patricia Flores, bienvenida, muy buenas tardes. La guarda es una institución jurídica, dice el artículo 57, que me gusta manejar siempre los códigos, porque ya conocemos, ¿no? Lo deshacemos, lo armamos, y cuando estemos en audiencia, en juicio oral, tenemos presente. Y decimos, señor juez, la guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, número 1, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño, adolescente con carácter provisional. Es otorgada mediante resolución judicial a la madre o al padre en caso de divorcio o separación de las uniones conyugales libres o terceras personas sin afectar a la autoridad materna o paterna. Y eso va a ir hincapié del artículo 57 de la guarda de las uniones libres, de matrimonio, de hecho y luego la afiliación. Ya vamos entendiendo y comprendiendo, ¿sí? La guarda confiere al guardador o guardadora el deber de precautelar los intereses de la niña, niño, adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o a ambos, así también a tramitar la asistencia familiar, quien tiene a la niña o al niño o al adolescente. En este caso, hubo una situación en Camiri, no sé si se acuerdan, hace 4 a 5 años, cuando explotó el gasoducto por una comunidad y